Venezuela es esperanza. Las redes sociales registran mucho movimiento con las etiquetas Mi decreto para Obama y Revolución en Paz en apoyo al pueblo venezolano contra el decreto injerencista norteamericano. En defensa de las conquistas sociales, Partido de los Trabajadores se moviliza en todo Brasil para rechazar cualquier intento de golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Irán no está satisfecha con el diálogo sobre el programa nuclear, pero se sigue trabajando para llegar a un consenso. El canciller francés se ha unido a estas negociaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en materia económica en nuestros pueblos y el mundo. Comenzamos con nuestros titulares en la noche de hoy. Ecuador, entre las 4 mejores economías de Sudamérica, la nación registra un aumento de las exportaciones no petroleras y el crecimiento de la infraestructura. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se unió a la movilización de sindicatos de trabajadores en Brasil en defensa de la estatal petrolera Petrobras. Con el pretexto de la baja en los precios del petróleo y la poca demanda, empresas privadas en Estados Unidos reducen nóminas en el sector manufacturero y el gasto en la construcción. La presidencia del grupo BRICS en manos de Rusia, país que impulsará a un mayor nivel la estrategia de cooperación económica entre los países miembros. Comenzamos en Ecuador, país que se ubica entre las 4 mejores economías de Sudamérica, según confirmó el Banco del Estado ecuatoriano. Esto en momentos en que la institución financiera entrega millones de dólares en préstamos para el desarrollo social y la política de salvaguardias que contribuye al aumento de los ingresos en el país. El Banco del Estado ecuatoriano inyectó más de 1.000 millones de dólares al gobierno y a la banca pública en 2014, al tiempo que entregó más de 800 millones de dólares en préstamos para inversiones en programas de saneamiento ambiental, vialidad y viviendas. Por otro lado, el incremento de las exportaciones no petroleras y el crecimiento de la infraestructura permitieron que el país creciera más en 2014 respecto a otros de Latinoamérica. No obstante, el Estado anunció que se realizará pronto un programa para fortalecer el sector de la vivienda nacional, lo cual redundará en empleos y en mejores condiciones de vida. Venezuela sigue reforzando su buena sintonía y cooperación estratégica con países del Caribe. En esta oportunidad y en el marco de la Alianza Petrocaribe, la canciller venezolana Delcy Rodríguez destacó acuerdos con el gobierno de Jamaica. Durante un encuentro realizado con autoridades del país caribeño, la diplomática venezolana subrayó que se han revisado temas bilaterales y multilaterales. Rodríguez precisó que los acuerdos impulsados con el país caribeño ratifican la voluntad del gobierno y el pueblo de Venezuela en continuar con una diplomacia de paz e integración en toda la región. Próximamente una delegación del gobierno de Jamaica visitará Venezuela entre el 12 y 18 de abril para revisar el desarrollo de los acuerdos que esa nación mantiene con Venezuela en el marco de la Alianza Energética Petrocaribe. Vamos ahora a Bolivia. El gobierno de Evo Morales, a través del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, anunció este miércoles el inicio del Fondo de Garantía para otorgar créditos de vivienda social sin cuota inicial. El plan, que prevé favorecer a 15.000 familias bolivianas que no tienen casa propia, contará con un capital de 18 millones de dólares. El Fondo de Garantía permitirá a los bancos colocar este año hasta 800 millones de dólares en créditos para la compra de viviendas sociales. En octubre de 2014, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó los decretos supremos 2136 y 2137 que exigen a la Banca Nacional crear un fondo de garantía para los créditos de vivienda social y productivos con el propósito de eliminar la cuota inicial y ampliar la cobertura de esos préstamos. Los bancos del país tienen en la actualidad la capacidad de colocar alrededor de 1.500 millones de dólares en créditos para el público.
En otro escenario, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se unió a una movilización de sindicatos de trabajadores en ese país en defensa de la gestión de la estatal petrolera Petrobras. La protesta, que tuvo lugar en Sao Paulo y fue organizada por la Central de Trabajadores de Brasil y de otros movimientos sociales, precisamente mostraba a manifestantes y el apoyo a la gestión de Dilma Rousseff luego del escándalo de Petrobras, involucrada en un caso de corrupción multimillonaria. Al respecto, Lula da Silva declaró que la corrupción en Petrobras no representa a la sociedad en su conjunto, sino a unas pocas personas que tendrán que pagar el precio de haber engañado al pueblo brasileño. En medio de una estrategia declarada contra el gobierno de Rousseff, una encuesta demostró que casi el 60% de los encuestados favorece el juicio político de la mandataria respecto al caso Petrobras. En otras noticias, el gobierno mexicano anunció un nuevo recorte del gasto en el presupuesto anual para el año 2016, un reajuste que responde a la caída de los precios del crudo y la cada vez más creciente depreciación del peso mexicano. El año entrante, México recortará el gasto por un equivalente a más de 9 millones de dólares, cifras que se ajustan a un posible precio del crudo en 55 dólares por barril y a un tipo de cambio monetario de unos 14 pesos mexicanos por dólar en promedio. En tanto, México aspira a un crecimiento en su punto del PIB. El gobierno de Peña Nieto y sus políticas de recorte intentan contener el crecimiento inercial del gasto generado en años anteriores, cuando el crudo registraba altos precios. Mientras tanto, Peña Nieto parece más preocupado por la baja de las reservas del Estado que por usar esos fondos para minimizar los índices de pobreza. Un nuevo brote de contagio. Con más sobre México, 4 fallecidos y 16 heridos fue el saldo que dejó la explosión de una plataforma de la empresa mexicana de petróleo Pemex en las costas de Campeche, en el Golfo de México. Apenas ocurrió la explosión, la empresa desalojó a los 300 trabajadores de la planta. 8 barcos contra incendios y 6 helicópteros se usaron en el proceso de atención de la emergencia. La plataforma, que inició su producción en la década de los 80, ha visto mermada su producción de crudo. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en 2013 produjo menos de 300,000 barriles de crudo diario. Una merma en la productividad que guarda relación con los intentos del gobierno de Peña Nieto de abrir la estatal petrolera al capital extranjero y producto de la reforma energética aprobada hace más de un año.